De España a Argentina, cuando los migrantes éramos nosotros. Entre mediados del siglo XIX y mediados del XX se estima que llegaron a Argentina más de 2 millones de personas procedentes de diferentes lugares de España. Por Berta Reventos. La mayoría eran de Galicia, de ahí el genérico gallego que todavía hoy usan los argentinos para referirse a cualquier español. Pero también había asturianos, cántabros, vascos, catalanes y andaluces. En menor medida migraron leoneses, canarios, valencianos, riojanos y aragoneses, en fin, personas de todo el territorio. El continente americano fue tierra prometida para muchos, como lo es hoy Europa para otros. México, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay y Argentina fueron algunos de los países que acogieron a nuestros antepasados, a tal punto que hoy se estima que 4 de cada 10 argentinos son descendientes directos de españoles. Hemos hablado con algunos de ellos y con sus testimonios hemos podido reconstruir parte de lo que fueron aquellos viajes y sobre todo los motivos que llevaron a aquellas familias a dejar todo atrás e iniciar una nueva vida lejos de su país. En el caso de Ramón, Carmen y María Esther, fueron el hambre y la miseria de la posguerra española. En Galicia condición de vida era muy atrasada, muy miserable. No teníamos luz eléctrica, obviamente no había agua corriente, no había baño. En Granada mi padre trabajaba como mozo en una confitería en la Gran Vía que era el Hollywood, y con mucho sacrificio, porque después de la guerra tú sabrás que mucha comida no había. Yo nací en un pueblito rural, en las montañas de Asturias. Había quedado una generación en la guerra y otra que ya no estaba en los pueblos. Y entonces mi padre pensó, ¿qué destino tienen estas dos chicas acá en el pueblo? En aquellos tiempos también hubo persecución política. Miles de republicanos tuvieron que huir para sobrevivir, como fue el caso del padre de Àngels y el abuelo de Ariel, ambos sindicalistas en Cataluña. Y si se quedaba, lo tenían que matar si lo encontraban. Los mandaban en los Pirineos para hacer los trabajos forzados. ¿Cómo pudimos sobrevivir con la miseria que teníamos? Una noche, mi abuela con su hermano lo van a buscar a la fábrica con una valija y los documentos, y le dicen que tenían el dato que la policía secreta de Primo de Rivera lo estaba esperando en la esquina de su departamento. Se refugió unos días en casa de unos familiares, mientras mi abuela con su hermano hacían los trámites en el puerto, comprándole un billete, el primer barco que saliera a cualquier lado. Y fue aquí, a la Argentina. Los viajes eran duros. Normalmente se cruzaba el océano en barcos de mercadería que tardaban unos 20 días en llegar a Buenos Aires y paraban en distintos puertos como Santa Cruz de Tenerife o Río de Janeiro. Con un temporal en alta mar que creíamos que no llegábamos porque se presentó una neblina, no se veía nada y el barco no hacía más que pitar la sirena, pi, pi, por si venía otro y chocábamos. Llegamos acá de madrugada, el barco tuvo que esperar hasta que se haga de día, mucha gente esperándonos, vecinos, familia, muchos coches. Yo en Galicia le tenía miedo a los coches. Hizo el trámite normal, que era inmigración, Hotel de los Inmigrantes, un par de días, y a la salida del Hotel de los Inmigrantes lo primero que hacían todos era venir a lo que en ese momento era el Centre Català y el Casal Català, el actual Casal de Cataluña. Los oriundos de cada parte del mapa se agrupaban en incipientes instituciones que más tarde se convertirían en refugios culturales donde se hablaba catalán, euskera, bable y galego, pero primero se ayudaban entre todos con alojamiento, comida y trabajo, y con inscribir a los niños en alguna escuela. Empecé a trabajar enseguida y a estudiar. No lo que hubiera querido, porque eso seguramente lo voy a hacer en otra vida. Nos llevaron a comer pizza, descubrimiento en mi vida, no sabía que existía. Y al día siguiente, lunes, mi padre a trabajar con un canario a una fábrica de placars y yo a la 1 de la tarde al colegio. Pero mis hermanos trabajaban y estudiaban de noche. Mi padre también trabajaba desde la mañana, 2 trabajos hasta la noche. Todos coinciden en que en
aquel entonces y en comparación con España, Argentina era un país pujante, donde quien llegaba podía prosperar y donde se mezclaron un sinfín de migrantes, no solo españoles, sino también italianos, suizos, franceses, alemanes y polacos. Hasta llegaron personas del Mediterráneo oriental, como turcos, griegos y libaneses, así como chinos, coreanos y también vecinos de América del Sur, como brasileños y paraguayos. Cientos de familias llegaban, cientos de familias, pero nunca sentimos un desprecio. Me integré sin perder mi esencia, me integré con el país, con su gente. Aunque por lo general se recibía a la gente con calidez, sí que hubo prejuicios o discriminaciones puntuales. Y los chicos eran un poco crueles por la edad, no porque yo fuese extranjero, sino porque tenía otras costumbres. Por ejemplo, ellos me hablaban de la Coca-Cola. Yo en mi vida había visto ni la publicidad de la Coca-Cola. El subjefe me dijo, ¿cómo conserva el acento? Dije, la verdad que sí. Es mi acento de origen y lo quiero conservar. Y la jefa de personal me dice, miren a la gallega, viene a matarse el hambre y quiere conservar el acento. Me puse en 4 patas sobre su escritorio y le dije, mande a buscar mi ficha. Resultaba que María Elena era la empleada que más horas extra estaba haciendo. Entonces le dije, dígame usted a ver qué hambre me mata usted a mí. O cualquiera. Y me acuerdo que era una empresa que tenía muchísimos empleados y cuando me di vuelta estaban todos de pie. Con más o menos dificultad, estas familias lograron estabilizarse en Argentina. Al darse cuenta de que ya no regresarían más a su tierra, se esforzaron por mantener vivas sus tradiciones, su cultura y su lengua, ya fuera a través de las instituciones o en casa, con su gente. Yo todos los días miro canciones, tengo me sé todas las canciones españolas, me gusta escucharla. Yo hablo bable. Gonzalo, por ejemplo, mi sobrino, lo habla y baila en la jota, por supuesto. Y ¿quieres saber qué tengo yo en el freezer? Tengo una fabada. Yo soy un catalán nacido en Argentina. Y incluso a Mosnets yo también sí parlo catalán. Todos ellos construyeron aquí su vida y si bien le agradecen al país sus puertas abiertas, también su historia les lleva a coincidir en una misma idea. Todo lo que tenga que ver con una migración que no sea por voluntad propia, me parece que ya es un dolor terrible. Uno naturalmente nunca debiera salir del lugar donde nació. Es doloroso tener que dejar donde naciste. Uno debiera quedarse en su sitio porque no lo recuperas más. Y queda un hueco en el lugar que dejaste y en tu alma también, en tu ser. Hoy, a más de 10.000 kilómetros de su país natal, todos se emocionan cuando piensan en la historia que los trajo hasta aquí. Àngels y María Esther nos recuerdan algo sencillo, pero no por ello menos cierto. Lo importante es poder tener una casa y poder vivir tranquilos. La vida va y viene. Uno tiene que, creo que, tener un poco de humildad y mucha gratitud. Crónica 24/7.